fijación, como era el ligamento redondo, el ligamento ancho, el útero sacro, y hacia abajo los ligamentos cardinales o de McEnroe, que son los más inferiores, ¿no? Entonces sigamos con trompa. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor, se ve. Se ve. Bien, la trompa de falopio es número de dos, una izquierda y otra derecha, tiene una función muy importante de hacer de que el folículo al ser fecundado siga un trayecto desde el ovario, ingrese por las fimbrias y se dirija hasta la porción ísmica donde debe ser fecundado por el espermatozoide. Es así que la trompa se puede dividir en tres segmentos. La primera intramural, que es el segmento más ancho de un diámetro aproximadamente de 1 milímetro de la luz, es decir, por donde pasa el óvulo, y de 10 milímetros de largo. Una segunda porción, la porción ítmica, que mide aproximadamente de 20 a 40 milímetros de largo y un calibre de 3 a 4 milímetros. Y la última, la porción ampular, que es la más blanda y flexosa. Esta termina en repliegues mucosos y tiene diferentes lengüetas llamadas fimbrias. Esta va a rodear todo el orificio abdominal de la trompa con un calibre aproximadamente de 2 milímetros. Eh, Decirles que esta fimbria es móvil para poder captar al óvulo para que sea fecundado. Es decir, no hay un contacto directo del ovario con la fimbria. La fimbria, a través de estas lengüetas que son móviles, puede captar un óvulo para que éste atraviese todo el trayecto de la trompa para ser fecundado. Vean en el cursor, esta es la última porción, esta es la porción fímbrica. Vean estas lengüetas. Estas son las que van a captar y van a introducir al óvulo para que éste se dirija hasta la porción ítmica donde se va a producir la fecundación, ya que el espermatozoide va a subir desde el cuello del útero, va a ingresar, se va a movilizar a través de las paredes del endometrio, va a llegar al cuerno y va a ingresar a la trompa para que se produzca la fecundación a nivel del istmo. Acá abajo vean la porción intramural. Es una pequeña porción que se habla aproximadamente de 10 milímetros. Hablando en centímetros, es 1 centímetro, que es por donde transcurre y su calibre es bien delgado, vean. Aproximadamente es de 1 milímetro. La porción ítmica es ya más gruesa, donde va a dar lugar a la fecundación. Existe una izquierda y una derecha. Eh, si ustedes preguntan cuál es la que tiene mayor trayectoria o mayor funcionabilidad, ambas. Por eso es que existen los ciclos menstruales, son cíclicos, y del ciclo ovárico se habla de que también es cíclico, ya que un ovario, ya sea el izquierdo o el derecho, puede dar óvulos a ser fecundados. Pero ¿cuál es el que mayor trabaja? De acuerdo a la literatura, el ovario de mayor funcionabilidad viene a ser el ovario derecho.
Bien, los ovarios es el único, acuérdense bien, es el único órgano intraperitoneal que no está revestido por el peritoneo. ¿Por qué? Porque si estuviera revestido por peritoneo, los óvulos a ser fecundados no podrían salir, ¿no es cierto? Entonces, se lo considera que es el único órgano intraperitoneal que no está revestido por peritoneo. ¿Ya? ¿Me entienden, no es cierto? ¿O no me entienden? ¿Podría volver a repetirlo tú? Que los ovarios, tanto el izquierdo como el derecho, se caracteriza por ser el único órgano de la cavidad abdominal que no está revestido por peritoneo. ¿Por qué? Porque este da óvulos para que puedan ser fecundados. Es por eso que no está cubierto, porque si estuviera cubierto, si estuviera cubierto por el peritoneo, ocurriría de que los óvulos a ser fecundados no podrían salir pues del ovario. Entonces, esa es eh, una de las virtudes que tiene el óvulo. Dame un minutito, por favor, jóvenes, me están llamando. Un minuto. Bien, continuamos. Entonces, ellos son el número de dos, uno izquierdo como uno derecho. La superficie es irregular debido a las prominencias de los folículos, bien llamados folículos de Graf. Eh, Estos cuerpos amarillos y también tiene unas superficies cicatriciales por los folículos que no logran pasar hacia la trompa y estos tienden a estallar o se llaman folículos rotos. La superficie del ovario se asemeja a la superficie de la luna, así con cráteres y con levantaciones que tiene esta superficie de formas circulares. Más atrás vamos a ver, ya. Tiene una forma elíptica. Es de color blanco grisáceo. En alguna literatura van a encontrar como blanco sucio, en otro van a encontrar un blanco marfil, en otro van a encontrar como un blanco nacarado. Si se dan cuenta, blanco marfil, blanco sucio, blanco nacarado o blanco grisáceo viene a ser lo mismo. Pero eso es de acuerdo a la literatura. No se preocupen. Tiene una consistencia firme, o sea, no es gelatinosa, no es dura tampoco, pero es firme, es decir, no pierde su forma
al ser, eh, al ser presionada por otros órganos o por algún momento al ser presionada por los intestinos. Tiene un diámetro, sus diámetros son de 25 a 50 milímetros de longitud, un ancho de 5 a 15 milímetros y un peso aproximado de 4 a 8 gramos. Dentro de los diámetros, también en la literatura ustedes pueden encuentran que tienen de longitud de fuera de lo que están viendo en la diapositiva, pueden encontrar como si estuviera de 4 a 5, perdón, de 40 a 50 milímetros de longitud, un anteroposterior de, de 30 a 40 y un transverso de 40. Ya, eso también pueden ver en Gori, está en cuanto a esos diámetros también. Por eso es que su diámetro no sobrepasa los 50 milímetros, es decir, no sobrepasa los 5 centímetros. Ambos, no existe una predisposición de que el izquierdo sea mayor al derecho o el derecho al izquierdo, no. Ambos son del mismo diámetro. No es como el riñón, que uno es más grande, el otro más pequeño, ¿no es cierto? No. Ambos ovarios vienen a ser del mismo diámetro, ya sea en el anteroposterior, en el transverso o en la longitud que tiene. Su peso es de 4 a 8 gramos. ¿De qué puede depender el peso? El peso puede depender muchas veces de la edad en la cual esté cursando la paciente. Es decir, en personas que están durante la infancia, en personas que están en la adolescencia, en personas que están en una etapa madura o las mujeres que ya están entrando en un periodo de la perimenopausia y menopausia. ¿Por qué va variando este peso? De acuerdo a la funcionabilidad que tienen estos ovarios. Por eso es que varía el peso, por eso hablamos de 4 a 8 gramos. Vean, este es un esquema, el del lado izquierdo. Vean que la superficie es rugosa, existen como círculos. Esos círculos son los folículos que van a llegar, son los folículos que se van a dirigir hacia la fimbria para que la fimbria los absorba y vayan a través de la trompa. En la diapositiva del lado derecho es una ecografía característica de un ovario poliquístico, pero en este no los quiero confundir. Ustedes solamente vean las imágenes negras que se observan, esos círculos negros, todos ellos son folículos, folículos que en algún momento, algunos hay más pequeños, vean como que ellos están pasando un proceso normal, no es por la se da otra patología, pero no vamos a hablar todavía de la patología, solamente quiero que vean y vean el diámetro en in vitro, viene este diámetro, el longitudinal, siempre se toma desde el segmento distal al proximal y vean, es aproximadamente los 4 a 5 centímetros, que estuviéramos hablando de 40 a 50 milímetros. ¿Qué funciones cumple el ovario?
cumple dos funciones, una somática y una vegetativa. En cuanto a lo que es la vegetativa, es de recibir estímulos tróficos para su desarrollo y funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Que a través de estimulaciones desde las astas posteriores de la glándula de la hipófisis, esta va a dar cierto tipo de características a la mujer, características como el sangrado menstrual, características como mayor delicadeza en cuanto a a ciertas partes del cuerpo. En cuanto a lo que es la función somática, esta va a dar las características de la feminidad directamente. Esta va a ayudar al desarrollo de las glándulas mamarias, va a ayudar también al al desarrollo de lugares donde va a proliferar el vello, como es las axilas y eh, la región de la entrepierna, como vendría a ser el monte de Venus, ¿no? Entonces, las características de la feminidad son muy importantes, ya que ayudan al desarrollo de la mujer en cuanto a lo que es eh, cronológicamente. Les hablaba de la infancia, de la adolescencia y de una mujer adulta. La situación, los ovarios están fijados por los ligamentos anchos y y suspendido por el ligamento uterovárico. ¿Qué quiere decir? El ligamento ancho le da la posición para que éste no se vaya adelante ni atrás. Y el ligamento uterovárico es el que lo va a llevar hacia arriba para que éste no pueda descender y no cumpla la función en relación con la fimbria. Vean, aquí en esta diapositiva vemos ambos ovarios, tanto el izquierdo como el derecho. Estos no tienen ninguna patología. Siempre existen algunos en desarrollo, vean, y otros que ya son los que ya son más externos, como vean que ya prácticamente eh, tres cuartas partes ya del folículo ya está prácticamente fuera del ovario. Ya se va a dirigir hacia la trompa y los demás están en desarrollo. Vean, ese es el ovario derecho y ahora el izquierdo. Siempre tienen que ver la diapositiva en contralateral, es decir, cruzado. Vean, siempre los que ya son folículos maduros se van a hacer más externos en relación a los nuevos que van a entrar en un proceso de maduración. ¿Cuál es la irrigación del cuerpo uterino? Está irrigado por la arteria uterina que nace de la arteria hipogástrica, sigue a través del ligamento ancho y a nivel del uréter llega a cruzar el borde lateral del útero a nivel del istmo, es decir, se va por un lado para introducirse en todo el cuerpo del útero. El espesor del ligamento ancho lo puede dividir a esta arteria uterina en dos, en una rama ascendente uterina y en una rama descendente o cérvico-vaginal. Vean, aquí está. La hipogástrica, viene la arteria uterina
y va a dividir dos ramas, una, la uterina del cuerpo, la ascendente y una descendente cérvico-vaginal. Ellas son las más importantes, tanto izquierda como derecha. Esta uterina ascendente va a dar ramas también como la útero ovárica. Vean, esta es la arteria útero, relación del útero y los ovarios. Esta es la parte más importante, que a nivel del ligamento redondo se va a dividir en dos ramas. Eso es un dato muy importante en el momento de la cirugía para saber dónde está uno localizado y qué vasos puede lesionar y qué puede pasar. La arteria ovárica derecha es muy importante saber de que nace directamente de la arteria aorta abdominal, solo la ovárica derecha. En cambio, la ovárica izquierda se origina de la arteria renal izquierda. Ambas son diferentes. Volvamos al esquema, vean. Esta es la izquierda. Entonces, si hablamos de la izquierda, vamos a hablar que viene de la renal izquierda y la derecha de la aorta abdominal. Vean, si esta es la izquierda, viene la útero ovárica a dar ramas y también está viniendo de la renal por este lado. En cambio, la derecha viene directamente de la aorta abdominal. ¿Por qué es importante saber la localización de estas arterias? Porque en cuanto a lo que es la parte de la ginecología, se puede llegar. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, doctor, se escucha bien. Sí, Ok. doctor, ¿se escucha? Entonces alguien se ha salido, escuchado algo. Bueno, en cuanto a lo que es la parte de la ginecología, existen cirugías como cirugías por quistes de gigantes de ovario, existen cirugías por torsión de ovarios, por quistes hemorrágicos. Entonces tenemos que saber dónde está por dónde transcurre toda la vascularización para que no se convierta en un hematoma y en una complicación posterior. Imagínense si tuviéramos una complicación con el ovario derecho que tiene rama directa de la arteria aorta abdominal. ¿Qué pasaría si tuviéramos una complicación? Al ser una rama de la aorta abdominal, ustedes saben que es de muy grueso calibre. Entonces la pérdida hemática puede llevar a un shock eh, a la paciente. Entonces, la parte de anatomía es importante que la sepan conocer y en este momento nuevamente repasar, ¿no? La inervación es por una función voluntaria involuntaria y es dirigida por el sistema nervioso vegetativo. Este puede dividirse en dos grupos, en simpático y en parasimpático. Los linfáticos son muy importantes, ya que tenemos que tomar en cuenta que los vasos linfáticos son aquellos que van a producir una cadena de relación directa con otros órganos y en caso de que exista patologías como es el cáncer de útero, de cervix u otro cáncer de ovario también, tenemos que tener en cuenta que es una forma por la cual se produce la metástasis hacia otros órganos. Por eso los vasos linfáticos son muy importantes para nosotros. Estos
tienen diferentes confluentes, como los genitales que drenan su contenido hacia los ganglios linfáticos inguinales, los de la parte inferior del útero hacia los ganglios hipogástricos y la parte superior del cuerpo del útero, ovarios y trompas se dirigen hacia los ganglios linfáticos lumbares. Si se dan cuenta, son tres plexos linfáticos que van a ser los que van a captar el drenaje linfático, tanto como el plexo inguinal, el hipogástrico y el lumbar. Vean cómo está distribuido todos los plexos. Aquí están los inguinales. Los ganglios linfáticos pélvicos o hipogástricos. Y por atrás siempre van a llevar los lumbares, ¿no? Vean, es por eso que las personas que lamentablemente contraen estas patologías como el cáncer o las lesiones precancerígenas, es importante realizar un bloqueo a nivel de los linfáticos por la rápida, por el rápido contacto que tienen estos linfáticos y pueden producir metástasis. Bien, y con eso hemos concluido nuestro tema de anatomía. ¿Preguntas? Doctor, en este tema no va a entrar nada sobre la mama, entonces. No, porque mama nos vamos a dedicar más adelante. Dígame. Doctor, disculpe, estaba del libro de ginecología y otro tema que me estaba dando está en obstetricia, en el libro de obstetricia. Bueno, tanto obstetricia y ginecología, jóvenes, lo que es anatomía no cambia de un lado o del otro. La anatomía no va a cambiar, a menos que tengamos, por decir, 4 ovarios o 2 úteros, pero de acuerdo a la patología es que vamos a ir viendo. Cuando llegamos a patologías de mama, ahí a ustedes ya les voy a hacer recuerdo de todo lo que es la anatomía de la mama, desde dónde se forma y la función tanto de vascularización y nervación que tiene la mama. No olviden que la mama es un ganglio, ¿no? Que es sujeto a una patología diferente a lo que puede ser los genitales internos y externos. Es por eso que no les estoy dando mama. ¿Aló? Se escuchó, doctor, se escuchó. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Pregunten. Doctor, ¿y cuántos o cuáles son los temas que vamos a dar para el primer parcial? Yo calculo unos 3 a 4 temas de todo lo que es ginecología. Es bastante extenso ginecología. Si han visto Gori, no tiene muchas patologías, pero cada patología por lo menos lleva entre 10 y 20 hojas, como ser hiperplasia de endometrio, ovario poliquístico. Nuestro segundo tema viene a ser la fisiología de la mujer, ¿no? Ahí nuevamente vamos a hablar de todo lo normal todavía, y ya después vamos a entrar a las patologías. No se preocupen, no es mucho de lo que van a dar el primer parcial, pero vayan estudiando. Ya, ¿Otra doctor. Los temas pregunta? consiguientes, Gracias. doctor. Doctor, una ¿Perdón? pregunta. Usted habló sobre, digamos, de que el ovario no estaba recubierto por el peritoneo. ¿Es por eso Sí. entonces que se producen los embarazos ectópicos o intraabdominal? No, el embarazo ectópico, bueno, es una patología de obstetricia, pero lo que les puedo adelantar
¿Qué les he estado... a ver, les voy a mostrar nuevamente, denme un minutito. ¿Qué les estaba... qué les estaba... ¿Qué siempre les he dicho? Que el óvulo a ser fecundado Va a que el descender hasta el óvulo, hilo. aquí está, sale del ovario, el óvulo, e ingresa a través de las fimbrias a la trompa, ¿ya? Ven el cursor, ¿no es cierto? Sí. Él va a ir en forma ascendente hasta la porción ísmica. Es aquí donde se va a encontrar con el espermatozoide que viene cruzando todo el útero y se encuentran. El embarazo ectópico, ¿qué es? Lo normal es, una vez se ha fecundado el óvulo, tiene que seguir camino para caer dentro del útero. Pero el ectópico se queda en este lugar, en el istmo. A veces desciende hacia la porción infundibular, a veces se queda en la fimbria o a veces como tiene una facilidad de adherirse a cualquier tejido, a veces se adhiere nuevamente al ovario. Entonces va a empezar a crecer el embarazo porque ha habido una fecundación por un espermatozoide. Entonces son embarazos que no progresan y que producen patologías, producen hemorragia. No van a progresar. Dentro de la literatura se ha visto que en un libro antiguo que leí, solamente en un porcentaje de 0,2 se ha visto que un feto dentro del abdomen haya podido crecer hasta las 28 semanas. Pero todos mueren, ¿no? Porque es difícil que pueda recibir la, la cantidad de sangre necesaria para su desarrollo. Entonces, el ectópico es el que se queda en la trompa o se sale de la trompa, pero no llega dentro de el útero. Cuando veamos embarazo ectópico van a ver que hay porcentajes. Incluso cuando cae uno de los óvulos que ya está fecundado, puede llegar hasta el cuello del útero y esos son embarazos muy peligrosos porque empieza a progresar en el cuello del útero. Entonces, lamentablemente, la posición que hay que tomar es hacer una histerectomía porque lo destroza todo el cuello, ¿no? El embarazo. Eso era segundo. ¿Otra pregunta? Doctor, este, Dígame. eso se debe mucho a la anatomía del, del útero, que no llega a Mm, ser fecundado, o es debidamente así, bueno, porque algunos pueden ser muy delgados, ¿no ven? de acuerdo a eso, no olviden que existen úteros tabicados, existen úteros bicornes, existen dos cuellos de útero, ¿no es cierto? Hay diferentes patologías de las cuales pueden predisponer a esto. Hasta la deficiencia de ácido fólico puede producir de que se produzca un embarazo ectópico. Es por eso que los embarazos tienen que ser planificados y controlados para que no se produzca nada. El consumo de ácido fólico, el consumo de vitamina C, el consumo de vitamina D son importantes para la parte de la implantación del folículo que ya está siendo fecundado. Entonces, anatómicamente sí hay cierto grado,
pero la mayoría dentro de lo que son los estudios de medicina basada en evidencia es por deficiencias de ciertos oligoelementos y minerales igual, para que pueda llegar el óvulo a ser fecundado a útero. Hasta la edad también es un factor. O muy joven o personas que ya han sobrepasado los 35, 40 años. Son factores de riesgo. La obesidad es otro factor de riesgo. Entonces, bueno, eso les voy a explicar más en el momento que hablemos de esa patología. ¿Otra pregunta? Gracias, doctor. Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, prendan las cámaras.